El lápiz toca el papel. Antes de la historia, antes de la explicación, está ese gesto mínimo. Una punta que roza la fibra blanca y deja una línea. Un sonido seco, casi inaudible. La punta avanza y deja un rastro oscuro. Una línea. No sabe aún lo que va a dibujar. No necesita saberlo. El gesto es anterior a cualquier plan. En París, en los años 90, Marianne Satrapi, sentada frente a una hoja en blanco, empieza a trazar el contorno de algo que todavía no tiene nombre. Podría ser un rostro, podría ser un edificio, podría ser el mapa de un país que ya no existe como ella lo recuerda. El lápiz sigue su curso. Una línea, luego otra. El papel se va llenando de formas que apenas se insinúan. No hay prisa. No hay urgencia de llegar a ninguna parte. Solo el movimiento pausado de la mano, el ruido de la punta, la certeza de que cada trazo es irreversible. En esa mesa, en ese gesto mínimo, está contenido todo lo que después será una novela gráfica publicada en varios volúmenes. Una obra que hará del blanco y negro una forma de memoria. Pero en ese instante no hay proyecto, no hay editorial, no hay lectores. Hay una mujer que dibuja, porque dibujar es la única forma de estar en el mundo sin estar del todo. París, sin embargo, no es su ciudad. Llegó años atrás, huyendo de otra cosa, de un país que se había vuelto irrespirable, de una familia que la había dejado ir para salvarla, de una versión de sí misma que ya no podía sostener. Aquí, en esta mesa, en este cuarto alquilado, la extranjera no se siente menos extranjera. Pero el papel no exige documentos. El papel no pregunta de dónde viene. El papel acepta cualquier trazo. La línea que dibuja ahora es también una línea de fuga. No es casualidad que sus viñetas sean tan nítidas, tan limpias, tan despojadas. No hay lugar para la difuminación en su trabajo. Cada borde está definido. Cada sombra es una zona de tinta negra sin matices. Como si la incertidumbre de la vida exigiera en el dibujo una claridad que la realidad no le concedió. Como si el exilio hubiera afilado su pulso. La mano sigue avanzando sobre el papel. No piensa en la revolución que dejó atrás, aunque está ahí, en cada línea. No piensa en el velo que tuvo que usar, aunque está ahí, en el contorno de una mujer que se lo quita al entrar en casa. No piensa en la guerra, aunque está ahí, en el perfil de un edificio con ventanas rotas. No piensa, solo dibuja. Y en ese acto de no pensar, de dejar que el lápiz encuentre su propio camino, lo que emerge no es una ilustración, es un testimonio. No hay adorno, no hay concesión a la belleza fácil. Solo la precisión de un trazo que no miente porque no puede. El lápiz no sabe mentir. Sabe avanzar, sabe detenerse, sabe marcar el límite entre lo que queda dentro y lo que queda fuera del encuadre. Entonces la mano se detiene y mira lo que ha hecho. No hay palabras todavía. No hay historia. Hay un trazo que espera. Un trazo que sin saberlo ya está diciendo todo lo que las palabras no alcanzan a decir. El papel está limpio, pero ya no está vacío. En la casa de los Satrapi la historia no se aprende en los libros. Se respira en el aire. Se cuela en las conversaciones a media voz. En los nombres que se mencionan con cuidado. En las ausencias que nadie explica del todo. Marianne crece en una familia donde la política no es una abstracción. Es el precio que se paga por pensar distinto. Su tío Anush es la figura central de esa herencia. Comunista, exiliado en la Unión Soviética, regresa a Irán y es arrestado. Condenado a muerte. La noche antes de la ejecución pide un único visitante. Pide ver a su sobrina, la niña de 9 años. No se sabe qué dijeron porque no hay registro de esa conversación. Solamente está el hecho.
una niña que atraviesa una prisión para despedirse de un hombre que al amanecer ya no estará. El cuerpo de Anush es enterrado en una fosa común, sin nombre y sin lápida. Esa noche cambia algo en Marjan. No es solo la pérdida de un tío querido, es la primera vez que comprende que las ideas pueden costar una vida, que la justicia no es un concepto, sino una apuesta que se paga con el cuerpo, que el heroísmo no está en los discursos, sino en la decisión de seguir pensando cuando pensar es un delito. Anush aparece en las viñetas de Persépolis con la misma mezcla de admiración y dolor con lo que lo recuerda a la niña que fue. No es un mártir idealizado, es un hombre que cometió errores, que tuvo miedo, que quiso cambiar el mundo y no pudo. Satrapi no lo convierte en leyenda, lo dibuja como lo vio. Un tío que le enseñó a no callarse. Y esa lección no se olvida. Años después, cuando Satrapi elija el lápiz como arma, estará dibujando también la sombra de Anush. Cada viñeta que desafía al régimen es un eco de aquella noche en la prisión. Cada línea que se niega a borrarse es una forma de decir que los muertos no desaparecen del todo. Que una niña que lo recuerda es también una forma de tumba. Marjan tiene 9 años cuando el país empieza a quebrarse ante sus ojos. La revolución iraní de 1979 no es un titular lejano. Es el cierre de su escuela francesa, el lugar donde aprendió a leer y a pensar en otro idioma. Es la imposición del velo, que de la noche a la mañana convierte su cuerpo en un asunto de Estado. Es la desaparición de los amigos de sus padres, hombres y mujeres que simplemente dejaron de venir a casa. La revolución prometió justicia, trajo vigilancia, prometió libertad, trajo nuevas reglas para todo, para vestirse, para hablar, para caminar por la calle. Una niña de 9 años no entiende de geopolítica, entiende de rutinas rotas. Entiende que el mundo que conocía se está deshaciendo y que nadie le explica por qué. En las viñetas de Persépolis, ese derrumbe se cuenta con la mirada de quien todavía no ha aprendido a filtrar el asombro. La que pequeña Margie ve a su madre quitarse el velo al entrar a la casa y ponérselo al salir. Ve a su padre discutir con amigos que luego no vuelven. Ve el miedo a instalarse en los gestos cotidianos como una nueva costumbre. Pero también ve la resistencia. Sus padres no se doblegan. Su abuela no se calla. En esa casa la revolución no es aceptada como destino. Es discutida, es cuestionada, es padecida. Marjan aprende que hay formas de vivir bajo un régimen sin rendirse a él. Que la dignidad no es un gesto público, sino una decisión privada que se renueva cada mañana. Esa lección la acompañará siempre. Años después, cuando dibuje las viñetas de su infancia, no estará haciendo un ejercicio de nostalgia. Estará trazando el mapa de una educación política que comenzó en el silencio de una familia y que se extendió a todo un país. En las páginas de Persépolis, Dios se aparece a la pequeña Margie. Pero no es el Dios de las mezquitas, severo y distante. Es un anciano de barba blanca que se parece sospechosamente a Karl Marx. La imagen es absurda, conmovedora y condensa en un solo trazo todo el universo de su infancia. Una familia de izquierda, una educación laica, un país que se islamiza por decreto. La niña cree que las ideas pueden cambiarlo todo. Cree en la justicia, en la revolución, en la posibilidad de un mundo mejor. No sabe que esas creencias la pondrán en peligro. No sabe que el idealismo es un lujo que pocos pueden permitirse en una dictadura. Pero el dibujo no juzga. El dibujo registra. Esa imagen de Dios con rostro de Marx es también un gesto de humor. Satrapi no escribe desde la solemnidad del testimonio. Escribe desde la niña que fue. Una niña que mezcla fe, marxismo, justicia y fantasía sin saber que son categorías en pugna. El humor no es un adorno en su obra. Es una forma de sobrevivir. Es la manera de mirar el horror sin quedar atrapada en él. En las viñetas, Dios y Margie discuten. Él le da consejos. Ella le hace preguntas.
Es un diálogo entre una niña y su propia conciencia, disfrazada de figura divina. Pero también es un diálogo entre dos formas de pensar que en el Irán de los ayatolás no pueden coexistir: la fe y la razón, la tradición y la modernidad, el Islam y el marxismo. Satrapi no resuelve esa contradicción, la dibuja, la deja ahí, en el blanco y negro de la página para que el lector la habite. Porque su obra no ofrece respuestas, ofrece preguntas. Y la primera de todas es: ¿cómo se aprende a ser libre cuando todo a tu alrededor te enseña a obedecer? En 1984, Marjan tiene 14 años. Sus padres toman una decisión que ningún padre debería tomar: enviar a su hija al otro lado del mundo para salvarla. La guerra con Irak no da tregua. El régimen se vuelve más represivo cada día. Las niñas de su edad ya no son niñas, son ciudadanas de segunda clase, con derechos recortados y cuerpos vigilados. En Viena, al menos, podrá estudiar, podrá ser adolescente, podrá respirar. Pero Viena no es un refugio, es otro exilio. Llega sin hablar el idioma, sin entender las costumbres, sin saber cómo moverse en una ciudad que no le pertenece. La soledad es un peso que no esperaba. Los compañeros de escuela la miran con curiosidad, pero no la ven. Ven a una iraní, a una musulmana, a una refugiada. No ven a una niña que extraña a su madre, que llora en silencio por la noche, que no sabe cómo pedir ayuda en un idioma que aún no domina. El exilio no es solo geografía, es la pérdida de la versión de uno mismo que solo podía existir en el lugar de origen. En Irán, Marjan era alguien, tenía una familia, una historia, un lugar en el mundo. En Viena no es nadie, es una extranjera, es la otra, es la que no encaja. Pasa años así, años de desarraigo, de incomprensión, de una soledad que no se alivia con nada. Llega a tocar fondo, sin hogar, sin dinero, sin rumbo. La niña que soñaba con cambiar el mundo apenas puede mantenerse en pie. El exilio no la ha hecho más fuerte, la ha fracturado. Y sin embargo, en esa fractura, algo germina. La experiencia del desarraigo se vuelve materia prima. Años después, cuando dibuje Persépolis, no estará contando solo su infancia en Irán. Estará contando también lo que significa no pertenecer a ningún lado. El exilio no es un capítulo de su vida. Es la condición que atraviesa toda su obra. En 1989, Marjan regresa a Irán. Tiene 19 años. Entra en la Universidad de Teherán para estudiar comunicación visual. Cree que volver es encontrar lo que perdió. Cree que el país la espera. Cree que puede recomponer los pedazos. Pero el país no la espera. El país ha seguido su curso sin ella. La guerra ha terminado, pero sus cicatrices están en todas partes. En los edificios agujereados, en los hombres que faltan, en el silencio de las mujeres que han aprendido a moverse sin hacer ruido. Irán ya no es el que dejó, y ella ya no es la misma que se fue. El desajuste es total. Las normas son más estrictas. La vigilancia es más minuciosa. La vida pública está regulada hasta el último gesto. Marjan ha vivido en Viena, ha conocido otras formas de estar en el mundo y ahora regresa a un país que le exige que se encoja, que se calle, que se borre. Pero también hay algo más, algo que no esperaba: la vergüenza. En Viena fracasó, no supo adaptarse, no supo sobrevivir sin ayuda. Regresa con la sensación de haber fallado, de no estar a la altura de lo que sus padres esperaban de ella. El regreso no es un reencuentro, es un juicio que ella misma se impone. En las viñetas de Persépolis ese retorno se dibuja con una mezcla de alivio y desazón. Está contenta de ver a su familia, pero no sabe cómo contarles lo que ha vivido. No sabe cómo explicar que Viena no la salvó. No sabe cómo decir que el exilio
no fue una huida, sino una herida. Y entonces comprende algo que la acompañará el resto de su vida. Volver también puede ser otra forma de exilio, porque el lugar al que regresas ya no es el mismo, y tú ya no eres la misma. El retorno no restaura, confirma la pérdida. En 1994, Marianne Satrapi se instala en Francia. Primero Estrasburgo, luego París. No tiene dinero, no tiene contactos. Tiene 25 años, una maleta y una certeza. No va a volver. París no es Viena, pero el exilio sigue siendo exilio. La lengua es distinta, las calles son distintas, pero la sensación de no pertenecer es la misma. Satrapi no encaja del todo en ningún lado, ni en Irán, ni en Europa. Es una extranjera en todas partes. Pero hay un lugar donde no es extranjera. Un lugar que no exige documentos, ni visados, ni permisos de residencia. Ese lugar es el papel. Empieza a dibujar su historia, pero no como un diario, sino como una novela gráfica. El blanco y negro no es una elección estética, es una necesidad. Quitar el color es quitar el ruido, reducir la memoria a sus líneas esenciales. La tinta negra sobre el papel blanco no admite matices. ¿Es firme o no lo es? ¿Es verdad o no lo es? Satrapi no busca la belleza, busca la precisión. Cada viñeta es un ejercicio de síntesis. ¿Qué incluir? ¿Qué dejar fuera? ¿Qué puede decirse con una línea? ¿Y qué necesita todo el silencio de la página? En ese acto de selección el dibujo se vuelve ético. No es solo contar una historia, es decidir cómo contarla. Es elegir qué merece ser trazado y qué debe permanecer en el blanco. El papel se convierte en su único territorio. El único lugar donde puede ser ella sin pedir permiso. Donde puede decir lo que en Irán la habría llevado a la cárcel y en Francia nadie entiende del todo. El lápiz no miente. El lápiz no negocia. El lápiz solo traza. Y así, en una mesa de París en los años 90, una mujer dibuja a una niña. Una niña que habla con Dios, que pierde a su tío, que usa el velo y que se lo quita, que huye y que regresa y que vuelve a huir. Esa niña es ella, pero también es todas las niñas que crecieron en la frontera entre dos mundos. En el blanco y negro de la página, Marianne Satrapi no está contando una vida, está trazando un mapa que otros puedan seguir. Cuando Persépolis se publica en Francia, el éxito es inmediato. Y luego llega a Estados Unidos, a América Latina, a todo el mundo. Millones de lectores se encuentran con esa niña de pelo corto que habla con Dios y discute con su abuela. La novela gráfica se convierte en un fenómeno que trasciende el género y el mercado editorial. Pero el éxito trae consigo un malentendido. En Occidente muchos lectores esperan de Satrapi una explicación total de Irán. Quieren que sea la voz de su país, la intérprete de una cultura que les resulta lejana y amenazante. En Irán, la obra incomoda al régimen. Cuando la película llega a Cannes, las autoridades iraníes protestan formalmente. En Occidente, en cambio, aparece otro equívoco. Algunos quieren que Satrapi explique todo Irán en una sola vida. Satrapi rechaza ambos encasillamientos. No escribe para explicar Irán, escribe para entenderse a sí misma. Y la diferencia es sutil, pero decisiva. Su novela gráfica no es un informe geopolítico. Es la historia de una niña que crece. Y precisamente es por eso que funciona. Porque la niñez no tiene nacionalidad. En las entrevistas, Satrapi insiste en una idea que parece simple, pero que es profundamente radical. Los iraníes son personas como cualquier otra. Tienen padres, tienen amores, tienen esperanzas, tienen historias. Lo que Persépolis hace no es denunciar, sino mostrar. No es un panfleto, es un retrato. Y el retrato, cuando está bien hecho, desarma cualquier prejuicio. Pero también hay quienes la critican desde la izquierda. La acusan de servir a intereses occidentales, de ofrecer una imagen que refuerza la islamofobia.
Satrapi no responde a esas críticas con argumentos. Responde con más dibujos. Porque sabe que el arte no tiene que rendir cuentas a ningún bando. El arte solo tiene que ser verdadero. En 2007, Persepolis llega al cine. Satrapi codirige la adaptación, junto a Vincent Paronot. La película conserva el blanco y negro del cómic, el trazo firme, la economía de medios. No hay concesiones al color. No hay ablandamiento para el público masivo. El trazo, al moverse, no abandona la página, la prolonga. La película gana el premio del jurado en el Festival de Cannes y el César a Mejor Guión Adaptado. Es nominado al Oscar como Mejor Largometraje Animado. Pero lo importante no son los premios. Es que una historia iraní, autobiográfica, femenina y animada, alcanza una circulación global sin plegarse al exotismo ni al panfleto, sin velos exóticos, sin música de fondo que evoque un oriente inventado. Solo una niña, su familia, sus contradicciones. La película, como el libro, no busca explicar, busca mostrar, y al mostrar, desmiente. Desmiente la idea de que Irán es un país de fanáticos. Desmiente la idea de que las mujeres iraníes son víctimas sin agencia. Desmiente la idea de que el arte solo puede ser político si es explícitamente militante. El salto del papel a la pantalla no traiciona el espíritu de la obra. Al contrario, lo amplifica. La línea que antes solo podía verse en una página, ahora se mueve, respira, ocupa una sala de cine. Pero sigue siendo la misma línea, negra, firme, sin concesiones. El trazo no se doblega ante el formato. El trazo se adapta, sin traicionarse. Satrapi no deja solo una obra, deja una pregunta. La pregunta de cómo se cuenta una vida cuando esa vida ha sido atravesada por la historia. Y la pregunta de cómo se cuenta una historia cuando la historia oficial ha sido escrita por los vencedores. Su legado no se mide en premios ni en cifras de ventas. Se mide en los lectores que al cerrar Persépolis miran a Irán de otra manera. Se mide en las niñas que se reconocen en el Margi, aunque nunca hayan puesto un pie en Teherán. Se mide en la grieta que su obra instala en la mirada de quien la lee. Pero no es solo Persépolis. Están también Bordados, donde las mujeres iraníes hablan de sexo, de matrimonio, de traición, con una honestidad que desafía cualquier estereotipo. Está Pollo con ciruelas, la historia de su tío abuelo, un músico que muere de amor. Está su cine posterior, sus incursiones en el thriller y el biopic. Pero todas sus obras comparten algo: la convicción de que lo íntimo es político y de que la mejor forma de cambiar el mundo es contar bien una historia. En 2023 coordina el libro Mujer, Vida y Libertad, junto a un grupo de artistas y académicos, para ilustrar las revueltas que estallaron en Irán tras la muerte de Mahsa Amini. Es la misma ética de siempre: el dibujo como testimonio, el trazo como resistencia. No hay distancia entre la niña que dibujaba en Teherán y la mujer que firma este libro. La línea no se ha roto. En junio de 2026, Marjane Satrapi muere en París. Tenía 56 años. El Elíseo confirma la noticia y la define como una figura esencial de la cultura francesa. Una artista entregada a la libertad. Su familia dirá que murió de tristeza, poco más de un año después de la muerte de su esposo, Matías Ripa. La frase es extraña, casi literaria, pero quizá por eso mismo nombra algo que los partes médicos no alcanzan a decir. Pero la muerte no es el final de su historia, porque una vida no termina exactamente donde termina un cuerpo. A veces, continúa en una niña dibujada en blanco y negro, en una abuela que le enseña dignidad sin pronunciar discursos, en una página donde el silencio pesa tanto como la tinta. Persépolis sigue abierta, porque no quiso explicarlo todo. Satrapi entendió que la memoria no funciona como una fotografía, sino como un trazo. Selecciona,
corta, rodea, insiste. Una línea negra sobre una página blanca. Una frontera entre lo que se perdió y lo que todavía puede mirarse. Tal vez por eso sus viñetas permanecen, porque no intentan cerrar la herida. La dibujan con la suficiente claridad para que otros puedan reconocerla. El lápiz se detuvo, la mano ya no traza, pero la línea que dibujó no desaparece. Sigue ahí, en el blanco y negro de las páginas, esperando a ser vista de nuevo. Cada lector que abre Persépolis se encuentra con esa niña que habla con Dios y con Marx, que aprende a usar el velo y a quitárselo, que huye y regresa y vuelve a huir. La última imagen no es un final, es una línea que continúa fuera del papel. El trazo, como la memoria, no se borra, solo espera. Gracias.